Buenas tardes, soy Pedro Dilela de Argentina y quiero en primer lugar hacer llegar a todos los miembros de la Academia y a los amigos que nos escuchan mis mejores deseos en estos tiempos tan difíciles. Nos hemos propuesto hoy analizar una cuestión puntual relacionada con la ruptura de la vida matrimonial o de la convivencia y las consecuencias que ello provoca en algún aspecto. En mi exposición de hoy, además, por razones de tiempo, voy a limitarme a la situación de la pareja heterosexual. No porque la pareja homosexual no presente conflictos, sino porque la realidad indica que todavía son las primeras las que ocupan la mayor parte de los conflictos en sede judicial. La unión de dos personas, sea bajo la forma de matrimonio o no, implica un compartir, un periodo de convivencia que en algunos casos termina con la ruptura de la permanencia bajo un mismo techo. Salvo supuestos excepcionales, esta ruptura va precedida de un tiempo de conflictos que a veces puede ser más o menos prolongado. Y ello implica que el posicionamiento de uno y otro integrante de la pareja puede ser muy disímil. Es posible que uno haya recurrido a asesoramientos de tipo legal o contable y el otro no, lo que lleva a una distinta situación frente al estallido del conflicto y la posición que en el aspecto judicial ello presenta. Es sabido que los jueces en general suelen ser respetuosos del statu quo existente al tiempo de tomar su decisión, y eso puede implicar que uno se haya posicionado mejor desde el punto de vista legal simplemente porque tuvo un mejor asesoramiento o el otro no fue tan hábil como para recurrir a buscar algún asesoramiento. Voy a tratar de ser claro en un ejemplo. La mujer empresaria que sale a trabajar a las 8 de la mañana y retorna a las 20 horas y que convence al cónyuge, que era quien permanecía en la casa y se ocupaba de los niños, asistía a sus actos escolares, dirigía las mucamas, etc., a lo mejor porque desempeñaba su labor profesional desde su propia casa. La mujer lo convence, decía, que mientras debaten la situación para evitar el conflicto de la convivencia en esta forma un poco difícil, él se muda de manera temporal mientras deliberan posibles acuerdos para el divorcio. Y repentinamente la mujer peticiona ese divorcio y pide una medida de no innovar sobre el cuidado de los hijos que quedaron en la casa y, por supuesto, la atribución del hogar. El juez se encontrará frente a una situación, de hecho, que el marido podrá intentar revertir tratando de demostrar que esto no era permanentemente así, pero esta es la situación en la que hoy se encuentra. Hasta que él pueda producir las alegaciones y las pruebas que demuestren que la situación en realidad era otra y que ésta era solamente provisoria o temporal por cualquier motivo, ello exigirá un debate, por decir así, prolongado en el tiempo, y ello una vez más conesta la idea de que las decisiones judiciales no suelen ser sino la confirmación de las situaciones de hecho. Resulta claro que frente a una ruptura de vida en común de una pareja, se enfrentan numerosos problemas respecto de los cónyuges, la vivienda de cada uno de ellos, los alimentos para uno en el caso de que la ley lo considere procedente, y la pensión compensatoria o compensación económica para el cónyuge o conviviente que según la ley tenga derecho a ella. Pero casi todos estos temas imbrican con la resolución que se debe adoptar respecto de los hijos si los hay, su vivienda, la forma de su cuidado y el contacto con los progenitores y la cuota alimentaria. La dificultad estriba en que todos estos temas, o al menos la mayor parte de ellos, están interrelacionados. La resolución que el juez dicta al iniciar el conflicto respecto del cuidado de los hijos no le permitirá desentenderse de dónde vivirán estos y con qué vivirán, resoluciones que son o tienen el carácter de provisorio, pero que resulta difícil modificarlas luego, salvo para algún incremento. El derecho en general
si bien receptó cambios existentes en la sociedad, tratando de tener en cuenta la mayor intervención de la mujer como proveedora de ingresos del grupo familiar, y por ello mismo con una mayor limitación al tiempo que podía dedicar a la atención de las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, debiendo el hombre aumentar su participación en estos menesteres, en muchos casos siendo esta participación equivalente o aún mayor según la actividad de cada uno, tuvo y tiene graves dificultades para adaptar sus decisiones a estas nuevas realidades. Sería ingenuo no advertir que la mirada de la justicia luce todavía un aspecto tradicional donde se suele hacer una simbiosis entre el rol de la mujer y su relación con la casa y con los hijos. Una mirada a los precedentes jurisprudenciales de los países de Occidente muestra una situación compleja, una sociedad que le exige a la mujer reclamar y quedar a cargo de los hijos bajo apercibimiento de ser estigmatizada, y jueces que por respeto a esa tradición o a la presión social señalada y que llevamos incorporados en nuestras disposiciones normativas desde hace muchos años, hace muy difícil cambiar esta situación. Ello implica arrancar un proceso de divorcio con una especie de predeterminación o prejuicio conforme al cual se deforman principios y así se da por sentado que el superior interés del niño exige que éste sea cuidado por su madre y como lógica consecuencia de ello sea la mujer a que se le atribuye, al menos en principio, la atribución del hogar. Y hay que tener cuidado, no quiere decir lo que expreso que no haya casos en que estas resoluciones no sean realmente lo mejor para el niño. Y si me apura hasta que quizás lo sean la mayoría de los casos. Porque si dejamos de lado toda posición naif, no se puede dejar de advertir que en muchos casos el hombre considera que su obligación con las tareas domésticas o el cuidado de los hijos es simplemente una obligación de ayuda, de colaboración debida a la actividad principal que está a cargo de la mujer, y no una tarea que le compete por igual con ella. Pero tampoco puede dejar de advertirse que no en todos los casos es así, y que la decisión del caso particular se decanta por la solución más simplista que responde a una habitualidad que no necesariamente se da en el caso concreto. Existe otro prejuicio no menor, que tiene que ver con la creencia o convencimiento que el hombre que debe proporcionar alimentos trata de cumplir con ellos en la mínima medida posible, ocultando sus bienes o ingresos. Y debe reconocerse que en la realidad este prejuicio, se ve lamentablemente confirmado en los hechos. Pero ello lleva a una suerte de círculo vicioso que involucra incluso a los abogados. Estos saben que los jueces tienen tendencia a creer que los progenitores tratan de evadir sus responsabilidades, lo que, reitero, la práctica ratifica muchas veces. Por tanto, cuando se encuentran con la situación de un papá que desea cumplir con su obligación, blanqueando realmente su situación patrimonial y sus ingresos, el letrado se ve casi obligado a afirmarle e informarle que ello no es conveniente, porque lo más probable es que el juez no le crea, lo que reitero es razonable, y por tanto se ingresa en un proceso en el que la mentira suele ser un valor en sí mismo. Existen otras dificultades no menores que rodean a los procesos de divorcio y que tienen que ver con aquello de cuando la normativa trata de equiparar el rol del hombre y la mujer, tratándolos a ambos por igual. El peso de la tradición es tan fuerte que se hace difícil convencer a la mujer de la obligación de automantenerse, especialmente en aquellos casos en que la posición económica de uno u otro es muy difícil. Suele producirse frecuentemente una confusión conceptual y frente a la equiparación que algunas legislaciones hacen de la situación de ambos cónyuges o convivientes, como en el caso de la Argentina, de la sanción de su nuevo Código Civil y Comercial, que no concede derecho alimentario a ninguno de los cónyuges después del divorcio o de la ruptura de la convivencia,
salvo supuestos excepcionales, se pretende mantener este inexistente derecho a la manutención invocando la Convención sobre la erradicación de la violencia contra la mujer y sosteniendo que media violencia económica o psicológica en aquellos supuestos en que el hombre se niega a la prestación alimentaria. Frente a este cúmulo de dificultades y la necesidad de tomar medidas urgentes en aquellos casos en que se debe resolver en forma inmediata estas cuestiones en aras a equiparar a ambos cónyuges lo más posible, es necesario que esas decisiones provisorias luego no incidan en las definitivas. Afirmaba Luis Arraluchi, haciendo referencia a las formas en que se resuelven estos conflictos en España, que no suele ser infrecuente que la disputa por el cuidado de los niños no esté fundada necesariamente en el interés del padre o madre de permanecer con ellos, sino que suele ser consecuencia de otro interés escondido detrás de este declamado amor paterno y que no es otro que la adjudicación de la vivienda, llegando a afirmar que ha sido un error del legislador español unir la atribución de la vivienda al cuidado de los hijos. No me atrevo a hacer la misma afirmación, ya que aun cuando la ley argentina no trae una disposición similar, sí es una circunstancia de hecho que los jueces tienen en cuenta y que en principio parece razonable. Es decir, estimo razonable que las decisiones que se adoptan respecto de los hijos menores sean el pivote alrededor del cual se tomen las disposiciones que los afectan, como la vivienda familiar. Lo que no es tan razonable, en mi opinión, es que la decisión sobre el cuidado de los hijos que se toma al inicio del divorcio crea un sistema familiar luego difícil de modificar y no está fundado en otra cosa que estereotipos sobre la función paterna o materna que son difíciles de extirpar. En efecto, es razonable pensar que el sistema de vida de los hijos no puede estar cambiando y modificándose de manera constante y por tanto que el mantenimiento de la situación previa es razonable. Pero si nos preguntamos cuál es la situación previa en la generalidad de los casos, ella no es otra que el niño esté bajo el cuidado de ambos padres, por lo menos en aquellos casos en que no ha mediado una prolongada separación de hecho, y que hasta tanto haya motivos para considerar que estará mejor con uno que con otro, el niño debería permanecer el mismo tiempo con cada uno de los progenitores. No se me escapa que cuando la ruptura de la convivencia no se da de común acuerdo, suele estar precedida de denuncias de violencia familiar que enturbian el panorama. Sin importar si son verdaderas o falsas dichas denuncias, ya que las decisiones del juez civil no implican una decisión de mérito en la mayoría de los países, sino solo una apelación a la paz familiar, sin entrar a juzgar si la violencia existió o no, a diferencia de cuando debe intervenir la justicia penal, buscándose allí sí la acción punitiva del Estado. Esa denuncia de violencia familiar suele provocar la exclusión del progenitor denunciado, generalmente el hombre, de la vivienda familiar, y crea así una situación fáctica en la cual el otro progenitor queda al cuidado de los niños en forma exclusiva o con un régimen acotado de contacto con el otro. En mi opinión, creo que todas estas formas de actuar deben ser modificadas. Salvo los supuestos en que la denuncia de violencia involucre al hijo menor, es decir, que se denuncie violencia contra el niño, el juez que decreta la exclusión de la vivienda familiar de uno de los progenitores debe tener en cuenta que está tomando tácitamente medidas sobre el cuidado de los niños sin haberlos oído. Y en mi opinión, ello viola el derecho de los niños cuando están en edad de ser escuchados. Y dije escuchados porque cuando la ley dice oídos, quiere decir lo que la antigua legislación española ya señalaba, oídos en justicia. Esto es, escuchados. ¿Qué medida más importante puede tomarse en la vida de un niño que excluir a uno de sus progenitores de su vida diaria? ¿Estoy diciendo que el juez debería abstenerse de tomar las medidas de protección en las denuncias de violencia? De ninguna manera. La medida debe ser tomada, pero en forma simultánea. El juez debe citar a los menores en edad de ser oídos para que expresen su opinión sobre la forma de continuar su vida
y tras ello hacer saber al progenitor excluido que si lo desea y puede, dispondrá que sus hijos permanezcan con él la misma cantidad de tiempo que están con el otro hasta que se resuelva definitivamente el cuidado personal del hijo. Es que creo que aún en países como Argentina, donde la ley da preferencia al cuidado personal de tiempo mayoritario con uno de los progenitores sobre lo que el derecho comparado denomina tenencia o cuidado compartido, no es posible resolver ad initio que ese cuidado esté mejor en cabeza del padre o de la madre, y por tanto debe mantenerse la situación fáctica de cuando la unión existía, esto es, que permanezcan el mismo tiempo con cada uno de ellos. Lo que estoy señalando es que se ha puesto el carro delante de los caballos. Primero se resuelve, sin fundamento alguno, con cuál de los progenitores residirá provisoriamente el hijo. Luego se mantiene esa situación provisoria 2 o 3 años y luego se dicta sentencia teniendo en cuenta esa situación de hecho que ha creado el propio juez al dictar sentencia. Me parece que sin necesidad de cambiar las leyes procesales ni sustantivas, se puede arbitrar un mejor sistema de protección familiar en cualquier supuesto de ruptura de la convivencia, salvo aquellos en que, reitero, se haya producido violencia sobre los hijos. En tal caso, el juez debe oírlos en el plazo más breve posible, y si ambos progenitores pueden y quieren estar con sus hijos, debe ordenar que, salvo supuestos especiales como periodos de lactancia o similares, permanezcan la misma cantidad de tiempo con cada uno de los progenitores. La forma de instrumentación de este sistema dependerá de las circunstancias familiares. Claro está que frente a una denuncia de violencia familiar, no es razonable que sea el denunciante quien abandone el domicilio familiar en principio, y por tanto tendrá que ser el otro quien al retirarse garantice que cuenta con lugar donde alojar a los hijos. Y en cuanto a la forma de llevar a cabo estos contactos, el juez deberá instar a las partes, en primer lugar, a ponerse de acuerdo en la metodología apropiada, periodo de permanencia con cada progenitor, forma de traslado a cada domicilio, etc. Y en caso de que no sea posible un acuerdo, el juez decidirá, teniendo en cuenta los domicilios, la escuela, las actividades laborales denunciadas y reconocidas y las demás circunstancias que en ese exiguo periodo de tiempo haya podido verificar. Debemos evitar que las circunstancias de hecho inmediatamente anteriores a las rupturas se transformen en un modo de apropiarse del hijo y la vivienda, sino que debe ser primordial que el cuidado del hijo se resuelva una vez producidas las pruebas que acrediten cuál es el mejor sistema de cuidado personal de los menores. Así, una vez resuelto y según cuál sea el mandato legal, es decir, si se decanta como preferencial por un sistema de las denominadas tenencias compartidas o cuidado alterno, o por un sistema de mayor tiempo con uno de los progenitores. El ACUO dispondrá el sistema que regirá las relaciones paterno-filiales y sólo posteriormente, y a consecuencia de la resolución así adoptada, atribuirá la vivienda provisoriamente a uno u otro de los miembros de la pareja. Luego, producidas las pruebas, el juez resolverá sobre el cuidado definitivo de los hijos y, por ende, también sobre la atribución de la vivienda donde este cuidado ha sido otorgado, jugará un rol principal, sin perjuicio de tener en cuenta otros, como la situación patrimonial de cada uno, su estado de salud y las demás circunstancias que la legislación de cada país tenga en consideración para resolver el caso. No se resolverá igual en países que conceden derechos alimentarios a las mujeres por ser tales, en muchos casos por considerar que esta es una forma de discriminación positiva que debe prohijarse, de aquellos otros en los que la ley establece la equiparación igualitaria por considerar que ello es mejor para lograr evitar toda forma de discriminación de la mujer. Bueno, advierto que se me ha acabado el tiempo que se me había concedido, agradezco la atención que me hayan dispensado, espero que esto abra un debate respecto a la forma
en que tradicionalmente ejercemos el derecho de familia y protegemos a los hijos. Gracias.